Así que igualmente personas que oran en público, muchas veces te podrás encontrar con personas que oran con fluidez, que oran con una autoridad, pero la realidad es que la oración no es una parte de su vida diaria, no es algo que practican con frecuencia. Sigue el versículo y dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, que cuando una persona se para en público a orar y no tiene una vida privada de oración, no tiene intimidad en oración con el Padre, y si se paran, ¿verdad?, en el público a orar y lo hacen con la intención de que digan, mira qué bien ora esta persona, oye, qué palabras bonitas usó, ¿verdad? Dice la palabra que esa es su recompensa. El que la gente diga, ay, pero qué bonito ora, qué bonito le quedó. Dice el versículo 6, vamos al versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esto no quiere decir que el Padre no es omnipresente, porque sí lo es. No quiere decir que el Padre no está en todo lugar, porque sí Él está en todo lugar. Lo que significa es que a nuestro Dios, a nuestro Padre, le agrada, Él disfruta cuando sus hijos se acercan a Él en intimidad y separan ese tiempo para estar a solas con Él, en lo privado. Porque allí en lo privado es donde nosotros podemos ser sinceros, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a mí, ¿verdad? Nosotras las mujeres, cuando necesitamos desahogarnos con alguien, buscamos a una amiga de confianza. Y nosotros no vamos a la calle y nos paramos en una esquina a hablar a toda boca para que el mundo se entere. No, lo hacemos en intimidad, en confianza de que de que yo puedo confiar o que podemos confiar en esa persona las cosas más profundas de nuestro ser. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han experimentado eso? Porque yo lo he experimentado en múltiples ocasiones. Y entonces allí en esa intimidad con el Señor es que podemos hacer lo que no podemos hacer en público, porque el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Entonces hay personas, esto es otro punto, ¿verdad? Que hay personas que piensan que con pedirle a otras personas que oren por ellos es mejor que ir directamente a la fuente. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien hay un poder en lo que es la oración del acuerdo, ¿verdad? Porque dice la palabra que en Mateo 18:19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que hay un poder en la oración del acuerdo. Sí que está bien buscar oración en los demás, pero eso no puede sustituir. Yo no puedo ser vaga, como decimos en Puerto Rico, y decir, ¿sabes qué? Yo necesito oración. Déjame ir a pedirle a la hermana que ore por mí. Entonces, mientras yo voy y me siento frente al televisor o me siento con el teléfono a ver qué está pasando en Facebook, mientras yo tengo otras personas orando. Eso nos dice que eso está correcto. No, el Señor nos pide que tengamos esa intimidad con Él. Él quiere que tengamos esa intimidad con Él. Tenemos que ir a la fuente. Él es nuestro Padre. Él quiere tener una relación con nosotros. Cuando usted quiere pedirle algo a su papá, ¿usted va donde el vecino? ¿Verdad que no? ¿Usted va donde su amigo cuando le quiere pedir algo a su papá? No, usted va directo a la fuente. Usted va directo a aquel que tiene el poder para resolver. Usted quiere ir a la fuente, esa persona que va realmente, tiene la respuesta a su petición. Amén. Así que recalco, el pedir oración a otros sí está bien, pero no lo podemos sustituir por ir nosotros a la fuente, al ir nosotros directamente al Padre. El versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Miren, nosotros no debemos ir delante del Señor tratando de convencerlo de algo. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Él lo sabe y nos quiere dar lo que necesitamos. Ustedes piensen en sus hijos, aquellos aquí que tienen hijos.
Nuestros hijos crecen, nosotros crecemos, ¿verdad? Y usted va a saber que cuando su hijo venga y le diga, mami, papi, necesito unos zapatos, usted va a saber que usted necesita proveerle esos zapatos y se los va a dar. Pero si su niño de 5 años viene y le dice, mami, yo quiero un teléfono, un celular, yo quiero el iPhone 14, ese es el último, no sé cuál es, pero le dice, yo quiero un iPhone 14, un niño de 5 o 6 años, ¿es el tiempo de darle un teléfono a su hijo? ¿No? Así que hay momentos en que Dios, sabiendo tu necesidad, te va a entregar las cosas porque Él sabe que lo necesitas y que necesitas tenerlo en ese momento. Pero hay otras que no te las puede entregar todavía. Hay otras que te las quiere entregar, pero no es el momento de entregártelas porque no estás preparado para recibirlas. Amén. Así que esta es la introducción al tema. Pero hoy la meta es poder compartirles varios puntos importantes acerca de la oración. Así que yo les recomiendo, si ustedes no tienen esta práctica, yo se las recomiendo. Es algo que yo hago y por lo menos yo siempre he sido de las personas que aprende escribiendo. Porque mientras escucho, a mí yo lo que escucho al ratito se me va a olvidar. Así que me aseguro que mientras yo voy escribiendo es como si algo entrara por ese lápiz o ese bolígrafo, entra y me acuerdo, yo soy visual, así que yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad traigan una libreta y si no la usan, pues no la usan, pero si hay algo que realmente les capta la atención, lo tengan a la mano para que puedan tomar nota y luego revisarlos porque hay una bendición en esa práctica. Así que la meta, pues como le estaba diciendo, es compartirle varios puntos importantes sobre la oración y aunque muchos de nosotros sabemos estos puntos, hay personas aquí que quizás están comenzando a caminar con Cristo y les va a ser de beneficio el poder conocer y a otros refrescarnos estas verdades. Amén. Así que voy a ir a través de varios puntos, son 6 puntos en total. Y vamos a empezar por la primera, que es que la oración debe ser una práctica o una disciplina que debe desarrollarse en lo privado. ¿Ok? Decía el versículo que te vayas a tu aposento y cierres la puerta. Amén. Y usted dirá, pero es que la gente ora en público también, sí. Es verdad, la gente ora en público, pero esencialmente debemos comenzar a practicarla, debemos practicarla en lo privado. Y aunque hay momentos, ¿verdad?, en que la oración va a tomar lugar en lo público o en grupo, en comunidad, como aquí en la iglesia, la realidad es que es muy importante que tengamos esa práctica en privado. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos desarrollar nuestra intimidad con el Señor. Nuestra intimidad con el Padre, pues nuestro Abba Padre. Y entonces en la Biblia, si vamos a buscar ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos y quiero mencionarle varios. Primero Jesús. Jesús siendo Dios, como hombre, Él sabía que era importante ir donde su Padre a orar. Así que Jesús fue quien le dio y le demostró a los discípulos que había que orar. Y Él lo hizo primero que ninguno de ellos. Tenemos a Daniel. Daniel dice en una parte de la palabra del libro de Daniel, dice que él oraba 3 veces al día y al mediodía se arrodillaba y oraba mirando a Jerusalén y él oraba así diariamente. Elías, ¿cuál fue la oración tan poderosa que Elías hizo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pidió Elías? Que no lloviera, ¿verdad? Él pidió que los cielos se cerraran y ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. El rey Ezequías, ¿qué pidió el rey Ezequías? El rey Ezequías oró, Isaías, el profeta Isaías llegó y le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Y Ezequías dice la palabra que él oró fervientemente al Señor y el Señor le extendió ¿cuántos años? 15 años le fueron extendidos a Ezequías. La oración de Jabes. Ivonne, ¿me puedes leer esa porción? Primera de Crónicas 4:10. Jabes oró. Dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio,
y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Él oró y Dios concedió. Dios otorgó esa petición. El punto aquí es que la oración en privado es una práctica muy importante, es una práctica fundamental que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Sin oración, mis hermanos, nosotros no podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Es sumamente importante porque hay cosas que nosotros ni como individuos ni como iglesia estamos recibiendo porque no estamos orando. Y muchas veces oramos, y dice la palabra que oramos como no conviene. Amén. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Y cuando era de día? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermano, si Jesús siendo Dios oró, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos que orar? Tenemos que orar, tenemos el mejor ejemplo en Cristo Jesús. Amén. Así que otra cosa que vemos aquí claramente es que era una decisión. Él hizo esto y estuvo toda la noche orando antes de tomar una decisión bien importante, que fue que cuando él terminó, él estuvo toda la noche orando y en la mañana, dice, y cuando era de día y bajó del monte, él escogió de sus discípulos a 12 de ellos y los estableció apóstoles. Así que antes de nosotros tomar decisiones que son importantes, que son trascendentales en nuestras vidas, vayamos delante del Señor en oración, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar y después nos quejamos y decimos, ay Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no permitiste lograr esto? ¿Tú le consultaste? Si no le consultamos, no podemos entonces luego echarle la culpa porque nuestros planes no salieron como esperábamos, si esos no eran los planes del Señor. Así que nos toca ir delante del Señor a buscar, a consultar. Él nos va a dirigir, Él nos va a dar esa respuesta que estamos buscando. Y entonces el problema aquí es que la prisa y la desesperación nos lleva a no confiar en que Dios va a tener la mejor respuesta para nuestras situaciones. Falta de confianza. Y cuando hay falta de confianza, estamos pecando. Cuando hay falta de fe, cuando no creemos al Señor que Él puede, estamos pecando. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador. ¿Qué es galardón? ¿Qué es un galardón? Un premio, o sea que Él premia a los que le buscan. Daniel 6:10, en Daniel 6:10, antes de que la hermana Ivonne nos lea esta porción, cuando Daniel estaba en Babilonia, en este momento se estableció un decreto donde solo se podía adorar a una imagen que era la imagen del gobernador, ¿no? Y luego que se estableció ese decreto, miren lo que ocurrió. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El decreto establecía que aquel que no se postrara delante de la estatua iba a ser lanzado al foso de los leones. Ese era el decreto. Pero dice la palabra que Daniel, como hacía todos los días, se postraba a orar 3 veces al día y le oraba al Padre. Antes, durante el decreto, él continuó haciendo lo que era correcto, porque él no negaba a su Dios. Él era fiel a su Dios. ¿Y qué pasó? El Señor para Dios no era extraño el que Daniel llegara aquí en un momento de crisis a orar. Porque sí estaba orando en el momento de crisis, pero también estaba orando antes. Era una costumbre que Daniel tenía.
Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios honró esa fidelidad de Daniel, esa fe de Daniel, Dios la honró, y aunque al final fue lanzado al foso de los leones, Dios permitió que llegara allí dentro para él glorificarse. Porque ¿qué pasa cuando él llega allí? Dice la palabra que el Señor le cerró la boca a los leones. Y no le pasó absolutamente nada a Daniel. Y cuando el rey vio que esto había ocurrido, ¿qué fue lo que determinó el rey? Que nadie podía ir en contra del Dios de Daniel, porque era el único y verdadero Dios. Amén. ¿Y qué pasó luego? Esto a mí, yo lo leo, cada vez que lo leo me impacta, porque luego el rey mandó a todos aquellos que se habían puesto en contra de Daniel y habían conspirado precisamente para que él fuera lanzado al foso de los leones. Y dice que ellos y toda su familia fueron lanzados al foso de los leones y tan pronto cayeron allí fueron despedazados. Amén. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Segundo punto. Lo que se hace en privado, Dios lo recompensa en público. Y en ese capítulo 10 se menciona que también se menciona, ¿verdad? Vimos la victoria de Daniel habiendo salido ileso del foso de los leones, pero se menciona que hubo un tiempo donde Daniel estuvo afligido por 3 semanas y que estuvo ayunando y estuvo orando. Y al pasar esas 3 semanas, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en Daniel 10, 11 al 12. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos, cuando nosotros sacamos ese tiempo de intimidad con el Señor, grandes cosas van a ocurrir. Grandes cosas van a ocurrir. Cuando, miren, nosotros tenemos que tener la costumbre de tener ese tiempo de intimidad, pero saben que nosotros tenemos que bendecir con nuestra boca lo que el Señor nos ha dado. Cada día bendice tu casa, bendice tu vida, bendice tus hijos, bendice lo que el Señor te ha dado, el fruto de tus manos, tu trabajo, bendícelo. Pídele al Señor que lo cuide, que te dé provisión, pide protección para tu finanza. Nosotros tenemos ese poder, tenemos esa potestad para hacernos cuando nosotros vinimos a Cristo. Pide que te guarde, pide que guarde tu camino, pide que guarde a los tuyos. Habla bendición sobre tu vida. Presenta tus peticiones delante de Él. Miren, tus angustias, hay veces que estamos tan angustiados y nos concentramos en el problema y nos olvidamos que tenemos un Dios que podemos ir en cualquier momento. Podemos ir en cualquier momento y hacerle saber cuáles son esas peticiones. Él te va a escuchar. Dios escucha, Dios no está sordo. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis ¿qué? Afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pedimos y mientras pedimos le damos gracias por lo que ya hizo. Porque sabemos que si oramos conforme a la voluntad de Dios, se va a cumplir. Dios va a conceder y va a contestar esas oraciones. Amén. Porque la oración, mis hermanos, es una llave que abre los cielos a tu favor. Me encanta esto. La oración abre los cielos. Y es un arma de guerra espiritual poderosa. Y hay veces que nosotros estamos siendo atacados por el enemigo y lo que hacemos es asustarnos e irnos a correr. Cuando nosotros tenemos el poder de abrir nuestra boca, de abrir la palabra de Dios, de abrir esa Biblia y entender cuáles son las promesas que el Señor ya nos entregó. Es un arma de guerra. Ustedes pueden decir que algún soldado se puede ir a la guerra sin arma o con algún arma sin municiones. Nadie puede ir a la guerra así. No hay manera de que pueda vencer. Segunda de Corintios 10:4
dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. No es una lucha contra carne y sangre. Aquí tenemos un arma demasiado poderosa, hermano, como para que andemos por la vida, que ya de por sí es un terreno minado. ¿Saben lo que es un terreno minado? Un terreno que donde hay sembradas minas y que puedes caminar y si te paras en una de ellas, eso explota y te vuela en pedazos. Pues si estamos caminando en este mundo en terreno minado, nosotros no podemos hacerlo sin armas y la palabra dice que la oración es un arma poderosa. Imagínense que nosotros nos vayamos a la guerra con una pistolita de agua. Entonces tienes al otro con una metralleta y tú andas con una pistolita de agua. O el otro anda con una espada y tú andas con un cuchillito de plástico. No hace sentido. Y entonces en el mundo espiritual andamos como si nada estuviera pasando, mientras el enemigo está haciendo de nuestras vidas pedazos. Está destruyendo a nuestros hijos, está destruyendo nuestras finanzas, está destruyendo nuestra relación con el Señor y nosotros estamos tranquilos. Porque no entendemos, no tenemos conocimiento, no tenemos entendimiento de lo que está pasando. Hechos 10, 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, esto fue en el libro de los Hechos, cuando se estaba, ¿verdad?, en los primeros días de la iglesia primitiva. Cornelio no era judío, Cornelio era romano. Y este hombre, dice la palabra, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y en un día mientras hacía esto, se le aparece un ángel. ¿Qué pasa? El Señor le habla claramente, o sea, el ángel le dice: envía hombres a Jope y envíalos hasta un hombre que se llama Pedro, ¿verdad? Los manda a esos hombres a Pedro. Y dice en el versículo 9 de ese mismo capítulo, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué estaba pasando? Estos hombres iban en obediencia, camino a buscar a Pedro, y mientras ellos iban de camino, Pedro se iba a la azotea a orar. ¿Y qué pasó en esa azotea, si se acuerdan? Ahí Pedro recibió una visión, ¿verdad?, de una sábana que bajaba, y ahí tuvo una visión y tuvo una conversación con el Señor, y lo pueden buscar en el libro de Hechos capítulo 10. ¿Y qué hacía el Señor? A través de esa oración y de esa visión que le mostró mientras esos hombres venían, el Señor estaba preparando a Pedro para recibir esos hombres y entender qué era lo que estaba ocurriendo, porque estos hombres, se supone que los judíos no se acercaran a los romanos. Y esta visión que le dio, lo que le estaba permitiendo era entender que de ahí en adelante, el Señor de los judíos también era el Dios de los gentiles. Era el Dios suyo y el Dios mío. Y por causa de eso, hoy nosotros estamos aquí. Amén. Y el resultado de esa reunión, porque Pedro fue obediente y llegó hasta donde Cornelio. Y el resultado ahí es que aquí se convirtió la familia de Cornelio en la primera familia no judía que recibió la salvación y recibió el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Hay un poder en la oración.
Punto número 3, debemos orar como iglesia. O sea, que no va a ser ni una ni la otra. No es que ores en privado, ni ores en la iglesia, son las dos. Tenemos que orar en la iglesia porque también hay un poder en la oración como congregación. En la medida que oramos en privado, nosotros estamos desarrollando una disciplina, ¿verdad? Que estamos buscando la intimidad con Dios y mientras hacemos eso aprendemos a valorar también la oración en comunidad, la oración como iglesia. Por eso es importante, hay una importancia cuando nuestros pastores llaman, hacen un llamado a una vigilia, cuando hacen un llamado a un tiempo de oración, es nuestro deber obedecer y unirnos a esa oración, porque así es como la iglesia se hace victoriosa, en comunión, en unidad. Acordémonos lo que pasó en los Hechos, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, y vino, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que vino, y vino como un viento recio, ¿verdad? Y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hay un poder que está ahí listo, hermanos, para desatarse cuando nos unimos a orar en comunidad. Amén. Mateo 18:20 dice que porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque algo va a suceder cuando entramos en esta dinámica. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para cerrar este punto, si usted como cristiano depende solamente de la oración que se hace el domingo en la iglesia cuando viene, yo creo que es tiempo de hacer cambio. Si es que usted quiere recibir, ¿verdad?, todo lo que el Señor le quiere entregar, nosotros estamos acercándonos, estamos ya viviendo los tiempos del fin. Y estamos viviendo en crisis, en una crisis en la sociedad. Y si nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a esa batalla, que es una batalla física, pero también es una batalla espiritual bien grande, si nosotros no comenzamos a hacer esta práctica ya, estamos en peligro. Hay un peligro. Punto número 4. Debemos orar creyendo. Mateo 21 al 22. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice que si tenemos fe y no dudamos, todo lo que pidiéramos será hecho. Dice que todo lo que pidieres en oración, creyendo. La palabra clave aquí es creyendo, lo vamos a recibir, porque dice la palabra que para el que cree todas las cosas son posibles. Pero para que sean posibles, tienen que estar alineadas a la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos decir, ok, voy a orar, déjame ver qué pasa. Me voy allí a mi habitación, cierro la puerta, sí, pero déjame ver qué pasa, vamos a ver si es verdad. Así no vamos a obtener nada. No hay manera que podamos obtener nada. En estos días yo trato de ir al menos 3 veces a caminar. Me voy a caminar y en ese tiempo de caminar lo tomo también como un tiempo privado con el Señor. Y yo voy escuchando alabanza, voy escuchando prédicas a veces y voy orando. Porque muchas veces mientras camino el Señor trae a memoria muchas cosas y voy orando. Y uno de estos días yo decía, Señor, yo creo. Yo no estoy viendo resultados en esta área de mi vida, Señor, pero yo creo. Y tu palabra dice, hay un poder cuando hablamos la palabra de Dios. Y en estos días así, creyendo, Señor, yo creo porque tu palabra dice. Y he sentido una diferencia tan grande, quizás no en la respuesta, pero en mi convicción de que va a ser hecho. En el tiempo del Señor va a ser hecho. Así que no vayan delante del Señor así, vamos a ver qué pasa. Tenemos que creer que Él tiene el poder. Dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo vimos, y Él es galardonador de los que le buscan. Pero hay personas que piensan que porque Dios, esto es otra cosa importante,
Hay personas que piensan, o porque han escuchado, o porque no tienen pleno conocimiento de qué se trata, que van delante del Señor a pedir oraciones que van en completa y absoluta, va en contra de la voluntad del Padre. Pero oraciones que ustedes pensarían, es que esto no puede ser, que a alguien se le ocurra orar esto. Mira, yo he escuchado de personas que le han orado a Dios que le dé el marido de otra, mujeres que le han orado a Dios para que le den el marido de otra, el Señor reprenda. ¿Qué es eso? Y peor aún, he escuchado testimonios de pastores que miembros, mujeres de la iglesia se le han acercado y le han dicho, el Señor me dijo que usted se va a casar conmigo, que usted se va a divorciar y se va a casar conmigo. Mismo diablo, el mismo diablo. No se le ocurra tampoco ir a pedirle al Señor que le dé el trabajo de otro. El Señor no hace esas cosas. Lamentablemente sucede y es por el mero hecho de decir, pero es que si Dios contesta oraciones, sí contesta, si están alineadas a la palabra del Señor. Así que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Las instrucciones, miren, en la palabra de Dios están las instrucciones para cada una de las situaciones que enfrentamos en esta vida. Están ahí. Santiago 5, 13 al 15, si lo lees por favor, Ivonne. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Miren, hay mucha gente que no ora porque o no creen, que en esencia es que no creen, o porque piensan que es muy difícil. Y en ese pensar están limitando el poder de Dios. Nosotros no podemos permitir que nuestras dudas limiten el poder de Dios, porque nosotros tenemos que entender, o cuándo es que nosotros vamos a creer que Dios no necesita absolutamente nada para que llegue a existencia. Nada. Dice Génesis 1 al 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Fue la luz. ¿Qué pasó cuando él fue a buscar, junto al mar y estaba Pedro pescando y otros pescadores? Y no habían podido pescar absolutamente nada en toda la noche, no había nada allí. Y Jesús le dijo, tira la red a la derecha. Y ellos dijeron, bueno, nosotros no hemos pescado nada, estuvimos toda la noche, no hemos hecho nada, pero en tu palabra lo haré. Y yo no sé qué pasó allí, pero de seguro allí estaba todo lo necesario para que hubiese una producción en masa de peces y aquella red se llenara y aquellos hombres recibieran lo que estuvieron buscando toda la noche. Nosotros tenemos que aprender a orar recordando la palabra del Señor. ¿Por qué pedimos sanidad? ¿Qué dice la palabra? Que por tu llaga fuimos sanados. Pedimos tu protección porque la palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que mis hijos, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, hay consecuencias a eso. Y no te eximen. El hecho de que tú desconozcas la palabra no te exime de las consecuencias, porque está ahí y está a tu disposición. Así que no podemos decir que, pero es que yo no sabía. No, eso no te exime de las consecuencias. Aquí lo dice claramente, que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se alejó muchas veces de Dios y se olvidaron de la palabra, se olvidaron de sus ordenanzas y pagaron las consecuencias, porque ya había una palabra escrita, ya había unas órdenes escritas, unas instrucciones escritas. El hecho es de que ellos se hayan olvidado de eso no los eximió de las consecuencias que tuvieron que vivir.
Y lo podemos ver claramente en la palabra. Entonces, tenemos que entender también, y este es otro punto, que a Dios le gusta que le pidamos. Aquí, ¿quiénes están hoy aquí por el resultado de una oración de fe? Yo no los conozco, yo no conozco su historia y puedo haber escuchado de alguna. Tenemos una Betsy que es resultado de oración de fe y de provisión sobrenatural. Y así tenemos muchas aquí. Tenemos una Daniela y un Brian que hoy pueden dar fe de que una oración de fe les trajo bendición y todavía les sigue trayendo bendición. Aquí hemos visto milagros. Aquí hemos visto milagros de sanidad. Recién una hermana aquí el día de la vigilia dio testimonio de cómo había sido sanada de cáncer y ya pronto termina su quimioterapia. Y ese fue el resultado de la fe, de la oración en privado y de la oración en congregación. Así que no minimicemos el poder de Dios. No minimicemos el poder de la oración. Porque hay muchas cosas que no estamos alcanzando porque no estamos orando. La palabra dice pedid y se os dará. Dice que toquemos y Él va a abrir la puerta. Nosotros no podemos estar sentados aquí y esperar a que Dios haga el milagro. Pero es que Dios no hace nada. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Estás creyendo? ¿Estás batallando contra el enemigo? Mire, dice la palabra que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema de batalla espiritual, pero hay una realidad. Nosotros no podemos estar dormidos mientras estamos dormidos. Eso precisamente es lo que quiere Satanás, que estemos dormidos. Porque mientras estamos dormidos, él puede hacer y deshacer. Y ganar terreno. Y ganarse a tus hijos. ¿Tú quieres entregarle a tus hijos a Satanás? No, pues tienes que orar. ¿Cuántos testimonios de mujeres que han doblado rodillas, de abuelas que están orando por sus nietos? Y a causa de esas oraciones, esos hombres y mujeres han sido salvos. Y hoy están predicando el evangelio. Y hoy están echando fuera demonios. Y hoy le están haciendo la guerra a Satanás. Tiene que llegar un momento donde a nosotros nos dé un coraje tan santo que nos levantemos en unidad y nos vayamos delante de Satanás a decirle: me entregas lo que me quitaste porque es mío, porque Dios me lo entregó. Me entregas mi sanidad, me entregas a mis hijos, me entregas mi matrimonio. Písale la cabeza si el Señor nos dio esa potestad. Satanás está debajo de nuestros pies. Y tenemos que entenderlo, esta lucha es constante. Porque Él está esperando a que tú te distraigas. Porque Él lo que necesita es un espacio así de pequeño para venir por tus hijos. Y hace varias semanas atrás nuestra pastora hablaba de lo que está haciendo, a nuestros ojos, delante de nuestra cara, en nuestras narices, lo que está haciendo para agarrar a tus hijos y perderlos, y confundirlos, y hacerlos que se castren, y hacerlos que pierdan su naturaleza, confundiéndolos y decirle a un niño que puede ser caballo, porque no tan solo ahora tiene que ver con que un niño diga que es mujer y que una niña diga que es varón. Mira, hace varios meses atrás yo no lo podía creer. Estoy caminando en el lago, detrás de la comunidad donde vivo hay un lago. Estoy caminando y de momento yo veo a esta pareja. El hombre tenía una chaqueta y cuando yo miro debajo de la chaqueta tenía una cola de gato. Una cola de gato. Me llamó tanto la atención que decidí enfocarme y ver qué estaba pasando. La mujer estaba paseando al hombre por el lago vestido de gato porque él era un gatito. Un hombre que medía 6 pies, con barba y bigote.
Y no le digas lo contrario, porque él se siente gato. Dime a dónde vamos a llegar. Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahí está. ¿Necesitas sanidad? Pídela, es la voluntad del Padre. ¿Necesitas libertad? Pídela. Si Él vino a libertar cautivo. ¿Necesitas un milagro? Pídelo. Hay días que el Padre te va a contestar oración, como me ha pasado en varias ocasiones, que pido una oración y eso es como si apretara un botón. Hay otras que se van a tardar un poco. Veamos el ejemplo de Zacarías. Zacarías, ya anciano, era sacerdote, fue al templo porque le tocaba ir al templo. Y estando allí, ya viejo, se le aparece un ángel y le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Un hombre viejo ya se turbó. Dice: a estas alturas, ¿cómo va a pasar esto? Si mi mujer ya está entrada en edad y yo no tengo ni fuerza, ¿cómo esto va a ser? Y quizás él pensó que ese hijo que habían pedido en su juventud, a este tiempo estaba llegando tarde. Pero miren qué poderoso, que realmente Dios estaba esperando y le iba a dar su regalo, porque a quien tenía que dar a luz, a quienes ellos tenían que traer al mundo, era Juan el Bautista. No podía llegar en otro tiempo. Tenía que llegar en el tiempo indicado, donde Jesús estaba a punto también de ser concebido por el Espíritu Santo y nacer, porque Juan estaba ya determinado desde el principio de los tiempos que iba a ser el que iba a abrir camino a Jesús. Así que Juan el Bautista llegó tarde. No, quizás para Zacarías y Elizabeth era tarde, pero no era tarde, llegó en el tiempo indicado del Señor. Quinto punto. Pregúntese, ¿qué representa su oración para Dios? Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. O sea, deleite es que le agrada, deleite es que lo disfruta. Esas oraciones el Señor las disfruta. Ahora, Apocalipsis 5:8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, que desde el principio, si nosotros comenzamos, cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Viejo Testamento, vemos que el Señor dio unas instrucciones de que en el templo tenía que haber incienso. Al Señor le gusta el buen olor, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le gusta poner velas de olor en la casa y los plugins para que huela rico la casa? ¿Verdad? Nos gusta el buen olor. Al Señor le agrada el buen olor. Y necesitamos tener eso presente, porque la palabra dice que nuestras oraciones suben como olor fragante delante de su presencia. Piensen en eso. Cuando oramos, agradamos a Dios. Amén. Enciendan esa velita. Enciendan esa velita en su ser y piensen en que quieran ir a agradar al Señor con oraciones que le agraden. Punto número 6, y es el último punto. Dios convierte las oraciones de personas simples
o comunes en milagros poderosos. Hay veces que nosotros pensamos que yo hacer algo poderoso, yo pedir algo y que el Señor vaya a hacer un milagro tan poderoso así como que bien tipo película. Que es imposible. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos tener esa revelación del poder que tiene la oración. Nosotros tenemos, como les dije ahorita, es un arma sumamente poderosa. Y el enemigo te va a hacer batalla, porque él no quiere que tú recibas tu bendición. Él no quiere que recibas tu bendición y te va a hacer batalla. Pues tienes que hacerle frente al enemigo, con el Espíritu Santo y a través de la oración, a través de la palabra. Amén. Hay cosas grandes que pasan cuando hombres y mujeres de Dios oramos. Miren, si el Señor le concede oraciones a los impíos porque está orando conforme a su voluntad, digamos, sin saber, ¿qué más no va a hacer con nosotros? Tengo el testimonio de mi jefe, que él antes de conocer al Señor, él oró, él pasó por un proceso de separación y alguien le dijo que orara por esa persona y la bendijera y le deseara a esa persona lo que él quería para él. Él no sabía de Dios, él no sabía de orar, él no conocía al Señor, pero él dijo, espérate si esto me va a beneficiar a mí. Y este dolor que yo siento y este coraje que yo siento se va a ir cuando yo haga esto, pues lo voy a hacer. Sin conocer a Dios lo hizo. Y el Señor le contestó. Si lo hace con impíos, ¿qué no va a hacer con nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra y tenemos la experiencia con el Espíritu Santo? Nosotros tenemos que despertarnos, hermanos. El enemigo nos está, es como tengo una amiga que decía, te está tirando una bolita de humo. Para que no puedas ver, para que no puedas entender lo que está ocurriendo. Tenemos que despertar. Santiago 5, 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. En la nueva, en la nueva traducción viviente dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Era como tú y como yo. ¿Y qué pasó con Elías? Estaba sujeto a debilidades como nosotros. Y ustedes pensarán que es que eso pasó en la Biblia, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero esto de lo que está hablando, de esta oración tan poderosa que le fue contestada, esto lo está resaltando Santiago en el Nuevo Testamento, amén. Así que si está en el Nuevo Testamento, hermanos, está escrito para usted y para mí. Está escrito para nosotros. Pero entonces usted podrá decir, pero ¿y cómo es que Dios contestó una oración como esa que hizo que los miré? Aquí dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y entonces usted dirá, pero ¿cómo es posible que algo así haya pasado? Esto es como que imposible, que una cosa así haya pasado. Pues fíjese que Elías oró conforme a la voluntad de Dios. Cuando él declaró esa palabra, él estaba orando conforme a la voluntad de Dios, porque Deuteronomio 11, 16 al 17 dice, Deuteronomio 11, 16 al 17, un aplauso para nuestra hermana Ivonne que está. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y simbas y rindas culto a otros dioses. Aquí lo que Elías hizo fue decirle, Señor, este pueblo tuyo se alejó de ti. Este pueblo tuyo levantó altares a Baal y está pecando contra ti. Y tú dijiste en tu palabra que cuando esto pasara tú ibas a cerrar los cielos y no iba a volver a llover.
Eso fue lo que hizo Elías. Elías estaba orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? No se diga más. Se cierra la pluma o la llave, como le llamen, y aquí no vuelve a llover hasta que Elías vuelva a orar que la lluvia regrese. Oró conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esto es simplemente un ejemplo. Ahora te pregunto, ¿tú conoces lo que Dios ha prometido para tu vida? ¿Tú conoces la palabra? ¿Tú conoces lo que establece la palabra? ¿Y cuáles son esas promesas que Él te ha dado y que tú las puedes reclamar porque son promesas que te dio? Si no las conoces, yo te invito a que leas la palabra. La respuesta está ahí. Josué está luchando contra los amorreos. Capítulo 10, versículos 12 al 14. Yo lo tengo acá, no te preocupes. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está esto registrado no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Sabe qué pasó aquí? José estaba seguro de lo que el Señor le había prometido. El Señor le dijo: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y le dice: nadie, ni nada te hará frente en todos los días de tu vida. Todo lo que pise la planta de tus pies te pertenece. Eso fue lo que él hizo. Él oró. Y como el Señor le prometió que nadie lo iba a vencer, hasta que él no venciera, hasta que el pueblo de Israel no venciera a los amorreos, allí no iba a oscurecer, el sol no se iba a poner. Y Dios dijo: es mi voluntad, sol detente, luna quédate donde está. Miren, nosotros tenemos que conocer las promesas de Dios para nuestras vidas. Yo recuerdo cuando Diego era pequeño, Diego es mi hijo mayor, Diego era pequeño y un día el Señor le dio una palabra y le dijo: tú eres real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Le dijo eso. Y mi hijo lleva un tiempo donde no quiere venir a la iglesia. Y él tiene temor del Señor, yo lo sé. Pero esa promesa, yo se la recuerdo a Dios todos los días. Señor, tú dijiste que Diego es real sacerdocio, que él es linaje escogido, que él es nación santa, pueblo escogido por Dios para buenas obras. Yo estoy creyendo que la promesa de Dios sobre la vida de mi hijo se va a cumplir. Y otra cosa que yo declaro y les invito a que lo hagan, la palabra dice sobre sus hijos varones. Sobre sus hijos varones. Dice que todo varón que abriere la matriz de su madre será llamado santo al Señor. Y se lo recuerdo al Señor todos los días: Señor, mi hijo fue quien abrió mi matriz. Él fue dedicado a ti y tú dices que te pertenece. Así que esto no se acaba y él no se pierde porque él es tuyo. Y según lo digo sobre mi hijo, lo declaro sobre cada uno de los varones, de sus hijos varones en esta casa. Nuestra generación no se puede perder, no se lo podemos entregar a Satanás. Yo me niego que toda la palabra que se ha sembrado en mis hijos no tenga fruto.
Oren por sus hijos. Y aunque no vean, persistan. Hagan como la mujer que fue al juez injusto y oraba y se le presentaba y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El Señor dijo que si somos persistentes, porque vamos a tener oposición, se va a cansar, alguien se va a cansar y va a soltar tu bendición. Y como comunidad, miren lo que pasó con Pedro, estuvo en la cárcel, guardado. Pero mientras él estaba en la cárcel, había una iglesia orando por Pedro. Señor, que suelten a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y vino un ángel y liberó a Pedro. Lo curioso es que llegó Pedro a la casa donde estaban orando y no creían. Salió una muchacha que escuchó y se asustó y dijo, pero Pedro está ahí. Y le dijeron, ¿tú estás loca? Él no está ahí, ¿cómo puede estar ahí? Si él está en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Pues ¿sabes qué? La oración que estaba tomando lugar en ese sitio, en esa casa, provocó que llegara un ángel, que Dios le dijera al ángel, vete a la cárcel, abre las puertas, suelta los grilletes, suelta los candados y deja ir a Pedro. Porque todavía tiene grandes cosas que hacer para mí. Así que si algo han aprendido hoy, yo espero que sea que hayan entendido la importancia de buscar al Señor en oración. Amén. Así que, si hay alguien, ¿verdad?, que no ha podido, se le ha hecho difícil desarrollar esa disciplina, yo espero que hoy tengan la confianza de hacerlo, la determinación de hacerlo. Porque sí, hay veces que es difícil. Puede ser difícil. Pero ninguna relación comienza como una relación profunda. Piensen en su mejor amiga, en su mejor amigo, en su esposa, en su esposo. ¿Cómo empezó esa relación? La confianza se fue ganando poco a poco. Y hoy compartieron 15 minutos. Y mañana compartieron 20. Y dijeron, ya me siento en confianza para compartirte esta parte de mi vida. ¿Verdad? Las relaciones se van desarrollando poco a poco. Así es con el Señor. No tienes que empezar orando 1 hora. Pero sí puedes empezar diciéndole, Señor, gracias por este día. Gracias por estar ahí. O yo no sé si me estás escuchando, pero si me estás escuchando, aquí estoy. Y Él se va a hacer presente. Él es real.